Wellstain Mora Rodríguez Abogados. Nuestra ley es trabajar por su tranquilidad. El siguiente es un espacio de orientación dedicado a brindar tranquilidad y conocimientos jurídicos a los inmigrantes para que puedan alcanzar con éxito sus objetivos de vida en Quebec y Canadá. Hola, mi nombre es Leopoldo Cordillo y soy abogado en la parte de Derecho Familiar del despacho Wellstain Mora Rodríguez Internacional, y hoy vamos a hablar en este episodio del patrimonio familiar. Para ponerlos un poco en contexto, vamos a hablar de una situación factual para que tengan una idea de cómo funciona el partage o la partición de bienes aquí en Quebec. Supongamos que Carlos y Sara viven en México, han hecho toda su vida allá y se casaron en México en 1995 bajo el régimen de separación de bienes. Ellos no querían compartir nada y firmaron un contrato allá para separar los bienes en caso de un divorcio. Se mudan para Canadá, adquieren su vivienda, adquieren una casa, adquieren un chalet, una residencia secundaria, como se dice aquí, tiene sus muebles. Sara, en el transcurso del matrimonio, hereda de la parte de su papá unas obras de arte, la vida va bien y con el pasar de los años se deteriora la relación, se deciden separarse y ellos se preguntan hoy en día cómo se va a tramitar la parte de la separación de los bienes, porque están viviendo aquí en Quebec. Veamos qué dice la ley con respecto a la partición del patrimonio familiar. En Quebec, el patrimonio familiar está conformado por lo que son la residencia familiar, la residencia secundaria, o como el caso de Carlos y Sara, que tenían un chalet, obviamente utilizado por la familia. Residencia secundaria tiene que ser utilizada por la familia, es el requisito principal, igual como los vehículos, que también van a ser compartidos, son vehículos que tienen que ser utilizados por la familia. A veces hay vehículos que son utilizados por uno o otro de los cónyuges para el trabajo, por ejemplo. En ese caso sería una excepción a la regla del patrimonio familiar. Los bienes que integran las dos residencias, residencia principal y residencia secundaria, al igual que el fondo de pensión público o privado, y finalmente la Régie des Rentes de Quebec. Para establecer el valor de esa partición de bienes, se tiene que deducir las deudas que tengan esos bienes, como por ejemplo en el caso de la residencia familiar. Si la residencia está hipotecada, bueno, hay que deducir la deuda de la hipoteca antes de determinar cuál es la valor net, como se dice aquí, del bien que se va a compartir. Para la fecha, en cuanto a la fecha, se toma normalmente la fecha del matrimonio, que tenía el bien en el momento del matrimonio, y la fecha que tiene el bien en el momento de la introducción de la demanda de divorcio. Excepcionalmente se puede pedir que se tome la fecha de separación para la partición de los bienes. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se separa y se divorcian 3, 4 años más tarde, y eso complica las cosas un poco. Por eso de ahí la importancia de actuar rápido en este tipo de casos. Hay una cosa bien importante, que es que el patrimonio familiar aquí es de orden público, que quiere decir que no se puede derogar a esas leyes a menos de estar autorizado por un juez. Esa parte es importante porque muchas veces los clientes vienen a vernos y nos dicen: no, ya yo me entendí con mi ex y decidimos que no vamos a compartir esto o aquello y vamos a dejarlo de ese tamaño. Eso no funciona aquí en Quebec así. Hay que hacer las cosas por los canales regulares, por los canales legales, ir a la corte, firmar un acuerdo y esperar que ese acuerdo sea ratificado o homologado por el juez. Igualmente se puede pedir la partición desigual en los casos, por ejemplo, que haya habido mala fe, que haya habido dilapidamiento de los bienes durante el matrimonio, o que la contribución, por ejemplo, de una de las partes haya sido mayor que la otra según sus condiciones y su capacidad, evidentemente, o, por ejemplo, un matrimonio que haya sido de corta duración, de 2, 3 años, se puede pedir igualmente la partición desigual del patrimonio familiar, pero sigue siendo la excepción. ¿Qué consejos prácticos podemos darle hoy para que la división del patrimonio familiar se haga mejor y que el resultado sea más eficaz? Creo que el primero y el más importante es el de tener orden, porque siempre pasa que nos vienen a ver una vez que se separan y sucede frecuentemente que uno o el otro llevaban el control financiero, no tenían control de los números, no se sabía cuánto eran las deudas, cuáles eran las deudas y cuánto se debía, cuánto se aportó de una donación, de una herencia, y eso complica muchísimo nuestro trabajo y el resultado final, que va a tardar porque tenemos que hacer las pruebas y demostrar cuáles son los bienes y los números, por supuesto. Ese es el más importante a mi parecer. Otro truco importante que les voy a dar es de tener la residencia familiar, la casa, a nombre de los dos, si es posible.
¿Por qué? Porque para la evaluación del bien, si la casa está a nombre de uno o del otro, el tribunal va a tomar la fecha de la introducción de la demanda de divorcio. Ahora bien, si la casa o la residencia familiar o inclusive el chalet está a nombre de los dos, la evaluación se va a hacer, va a tener efecto al momento de la sentencia, inclusive se puede retardar ese proceso. Obviamente, cuando hablamos de bienes inmobiliarios, las casas, las residencias, los inmuebles toman mucho valor con el tiempo y esa es una parte que se debería aprovechar. El tercero es de no perder tiempo. No, muchas veces la gente espera 3, 4 años antes de divorciarse y lo que sucede es que se continúa a acumular bienes. Está también la parte de la obligación alimentaria, que es importante y que continúa a correr más allá de la separación, eso no lo sabe mucha gente, y necesitan actuar rápidamente para salvaguardar sus bienes y sus derechos. Y el último consejo que me parece importantísimo es de consultar a los abogados antes de hacer nada. Muchas veces la gente se separa, creen que conocen todo, creen que cuando nos entendemos bien con nuestros ex, todo va a seguir bien hasta el momento que reciben una demanda de divorcio o una demanda que incluye una obligación alimentaria, un partage ilegal y las cosas se complican. Entonces consulten a su abogado, así sea una consulta sencilla de 1 hora para estar seguros que lo que están haciendo es correcto y conforme a la ley. Los casos presentados en este espacio son ficticios y se refieren a problemas o cuestiones de carácter general. Los conceptos expresados tienen una finalidad puramente informativa y no constituyen opinión ni consejo jurídico. Si usted o algún allegado se encuentra en una situación como las presentadas u otra que requiera asistencia jurídica, llámenos al 514-907-3231, 514-907-3231 o escríbanos a info@wmr-medio-law.ca.